Evangelio de hoy jueves 20 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo?, inicia un diálogo profundo que trasciende las palabras y se convierte en una interpelación directa a cada creyente. No es solo una pregunta dirigida a los discípulos de aquel tiempo, sino una cuestión que nos alcanza hoy y nos exige una respuesta personal y sincera: ¿Quién es Jesús para mí? Los discípulos le responden con lo que han escuchado. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Estas respuestas reflejan una percepción limitada de Jesús, un intento de encasillarlo dentro de las expectativas del pueblo. Lo ven como un gran hombre de Dios, pero aún no comprenden su verdadera identidad. Es entonces cuando Jesús va más allá y les pregunta directamente: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta crucial de nuestra vida de fe. No basta con repetir lo que otros dicen de Jesús. Cada uno debe hacer su propio camino de encuentro con Él y descubrir en lo profundo de su corazón quién es realmente. Pedro, con su entusiasmo característico, responde: Tú eres el Mesías. En esta afirmación hay una verdad central, una revelación que marca un antes y un después en la vida de los discípulos. Pedro ha reconocido en Jesús al ungido de Dios, al Salvador esperado por Israel. Sin embargo, su comprensión aún es parcial y pronto lo demostrará. Jesús les ordena que no hablen de esto a nadie, porque su misión no es la de un Mesías triunfalista poderoso en términos humanos, sino la de un siervo sufriente que dará su vida por la salvación del mundo. El pueblo esperaba un libertador político, alguien que derrotara a los romanos y restaurara el reino de Israel. Pero Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino a inaugurar el reino de Dios, un reino basado en el amor, la entrega y la cruz. Cuando Jesús comienza a hablar abiertamente de su pasión, de su sufrimiento, de su muerte y resurrección, los discípulos quedan desconcertados. No pueden comprender cómo el Mesías, el Hijo de Dios, puede hablar de sufrimiento y derrota. Para ellos la cruz es un escándalo, una contradicción a su idea de un Salvador glorioso. Pedro, incapaz de aceptar esta realidad, toma a Jesús aparte y lo reprende. Le dice que eso no puede sucederle, que no puede permitir que su maestro sufra de esa manera. Pedro habla desde su amor humano, pero también desde su incomprensión del plan de Dios. Quiere seguir a Jesús pero sin la cruz.
La respuesta de Jesús es fuerte y directa. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Estas palabras son un llamado de atención no solo para Pedro, sino para todos nosotros cuando rechazamos la cruz. Cuando queremos seguir a Jesús sin sacrificio, sin renuncia, sin entrega, estamos pensando con lógica humana y no con la lógica de Dios. Jesús no le está diciendo a Pedro que es el diablo, sino que en ese momento su actitud refleja la tentación que él mismo enfrentó en el desierto. La de tomar un camino fácil sin sufrimiento, sin la cruz, pero el amor verdadero se demuestra en la entrega, y Jesús ha venido precisamente a dar su vida por nosotros. Esta escena nos muestra la lucha que hay en el corazón humano entre la voluntad de Dios y nuestros propios deseos. Muchas veces queremos un Jesús a nuestra medida. Un Jesús que nos bendiga sin pedirnos renuncia. Que nos dé paz sin desafíos que nos ofrezca. Salvación sin sacrificio, pero el verdadero discipulado implica seguir a Jesús en su totalidad, incluyendo la cruz. Aceptar la cruz no significa buscar el sufrimiento por sí mismo, sino abrazar con amor la voluntad de Dios aun cuando implique dolor. Significa confiar en que después del Viernes Santo viene la resurrección, que después del sacrificio hay gloria. Que la entrega es el camino al verdadero amor y a la vida eterna. Jesús nos invita a redefinir nuestra idea de éxito y felicidad. En un mundo que valora el poder, el prestigio y la comodidad, Él nos muestra que la verdadera grandeza está en el servicio. Que la verdadera vida se encuentra en la entrega. Que el verdadero amor es aquel que no teme darse por completo. Pedro nos representa a todos. A veces proclamamos con entusiasmo que Jesús es el Mesías, pero cuando nos pide seguirlo hasta la cruz, dudamos, nos resistimos. Tratamos de evitar el sufrimiento. Queremos la gloria sin el sacrificio, la victoria sin la lucha. Pero Jesús nos llama a confiar, a abandonarnos en sus manos, a creer que su camino, aunque difícil, es el único que conduce a la vida verdadera. Este pasaje nos desafía a mirar nuestra propia vida y preguntarnos: ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús en todo? Incluso cuando me lleve por caminos difíciles. ¿Acepto la cruz como parte del discipulado o trato de evitarla a toda costa? ¿Estoy pensando como Dios o como los hombres? La invitación de Jesús es clara: si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No hay otro camino. La cruz no es una opción, sino una realidad para todo aquel que quiere ser su discípulo. Pero no estamos solos en este camino. Jesús camina con nosotros, nos fortalece. Nos da su gracia para cargar nuestra cruz cada día. Seguir a Jesús implica dejar atrás nuestras seguridades, nuestros planes personales, y confiar plenamente en Él. Significa dejar que sea Dios quien guíe nuestra vida, incluso cuando no entendemos sus caminos. Implica amar con un amor que se dona, que se entrega, sin reservas, que no pone condiciones. Este Evangelio nos llama a una fe madura, a una relación con Cristo que no dependa solo de las bendiciones que recibimos, sino de un amor sincero y fiel incluso en la prueba. Nos invita a reconocer en la cruz no solo el sufrimiento, sino la puerta a la vida nueva, a la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Que podamos responder cada día a la pregunta de Jesús, con un corazón sincero y dispuesto, que no solo lo llamemos Mesías con nuestras palabras, sino con nuestra vida, y que, cuando nos cueste aceptar la cruz, recordemos
Que no estamos solos, Cristo camina con nosotros. Y su amor nos sostiene en cada paso del camino. Jesús nos sigue desafiando con su mensaje radical. Que no deja espacio para una fe a medias o para una vida cristiana cómoda y sin compromisos. Su enseñanza nos invita a mirar más allá de nuestras expectativas humanas y a abrazar la voluntad de Dios. Aunque muchas veces nos cuesta entenderla. La reacción de Pedro nos refleja a todos. Queremos un Salvador poderoso pero nos cuesta aceptar un Mesías que sufre y se entrega por amor. La cruz en la lógica del mundo parece un símbolo de fracaso, de debilidad, pero en la lógica de Dios la cruz es la máxima expresión del amor, es el camino que Jesús eligió para redimirnos y es el mismo camino al que nos llama. Seguirlo implica renunciar a nuestra comodidad, a nuestros propios planes para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús nos enseña que la verdadera fe no consiste en entenderlo todo sino en confiar. Pedro en ese momento no entendía la cruz, pero más adelante, después de la resurrección, comprendió que el amor de Dios se manifestó plenamente en la entrega de Cristo. Nosotros también estamos en un proceso de crecimiento en la fe y aunque muchas veces no entendamos los caminos de Dios, estamos llamados a confiar en Él. Muchas veces intentamos controlar nuestra vida y asegurarnos de que todo salga como queremos. Pero la invitación de Jesús es a soltar, a dejar de lado nuestro orgullo y a permitir que Dios sea quien nos guíe. No siempre será fácil, pero si confiamos en Él, encontraremos la verdadera paz. Jesús nos recuerda que no podemos vivir nuestra fe basándonos solo en emociones o momentos de entusiasmo. Pedro pasó de proclamar a Jesús como Mesías a rechazar la idea de su sufrimiento en un mismo instante. Esto nos muestra que seguir a Cristo requiere una decisión diaria, constante, que no se tambalee cuando las cosas no salen como esperábamos. Cada uno de nosotros tiene una cruz en la vida, ya sea en forma de dificultades, enfermedades, pérdidas o pruebas. Jesús nos invita a no huir de ellas, sino a abrazarlas con fe, creyendo que con Él incluso el sufrimiento puede convertirse en fuente de vida y salvación. La cruz nunca es el final, sino el paso necesario para llegar a la resurrección. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en hacer la voluntad de Dios. El mundo nos dice que debemos buscar el placer, el éxito, la comodidad. Pero Jesús nos enseña que la vida plena se encuentra en el amor que se entrega, en el servicio, en la donación de uno mismo. Nuestra fe no puede ser superficial ni basada en lo que nos conviene. No podemos seguir a Jesús solo cuando nos da bendiciones, sino también cuando nos llama al sacrificio. No podemos ser cristianos solo en los momentos fáciles, sino también en las dificultades. Pedro aprendió con el tiempo que seguir a Cristo implicaba mucho más de lo que él imaginaba. Al final de su vida, dio su propia vida por Jesús. Muriendo también en una cruz, comprendió que la cruz no era una derrota, sino el camino hacia la gloria eterna. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a seguir a Jesús. No solo con palabras, sino con hechos. A confiar en Él incluso cuando no entendemos. A cargar nuestra cruz con fe, sabiendo que Dios nunca nos abandona. A vivir nuestra fe con coherencia, con entrega, con amor. Jesús nos dice que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por Él la encontrará. Esto significa que si vivimos solo para nosotros mismos,
Terminaremos vacíos, pero si nos entregamos por amor, encontraremos el verdadero sentido de la vida. Seguir a Cristo es un desafío, pero también es la mayor alegría que podemos experimentar. No hay nada que se compare con vivir en su amor, con saber que estamos en sus manos, con confiar en que Él nos conduce a la vida eterna. A veces nos aferramos demasiado a lo material, a nuestros propios planes, a nuestra idea de felicidad. Pero Jesús nos invita a desapegarnos, a soltar lo que nos ata para poder recibir su amor sin reservas. Pedro tuvo que aprender a dejar de lado sus ideas humanas sobre el Mesías para poder aceptar plenamente a Jesús. Nosotros también debemos dejar de lado nuestras propias ideas y permitir que Cristo nos transforme, que nos enseñe a vivir según su Evangelio. Seguir a Jesús significa ponerlo en el centro de nuestra vida. No como una parte más, sino como lo más importante. Significa que todas nuestras decisiones deben pasar por Él, que todo lo que hacemos debe estar guiado por su amor. Muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, en lugar de pedirle que nos ayude a hacer su voluntad. Pero la verdadera oración es aquella que nos abre a Dios, que nos ayuda a aceptar sus planes aunque sean distintos de los nuestros. Jesús no nos promete una vida sin sufrimientos, pero sí nos promete que estará con nosotros en cada paso del camino. Nos promete su gracia, su fortaleza, su amor incondicional que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. La cruz nos recuerda que el amor verdadero no es egoísta. No busca su propio interés. Jesús nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Ese es el amor al que estamos llamados, un amor que se entrega sin medida, que no busca recompensas, que simplemente ama porque esa es su esencia. El cristiano no puede vivir con miedo a la cruz. Si realmente creemos en Cristo, sabemos que después del sacrificio viene la resurrección, que después del dolor hay gloria, que después de la entrega hay vida en abundancia. Jesús nos pregunta cada día: ¿quién dices que soy yo? No quiere una respuesta superficial, sino una respuesta de vida. Quiere que lo reconozcamos como nuestro Salvador, no solo con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra entrega, con nuestro amor. Que hoy podamos renovar nuestra fe en Jesús. Que podamos decirle con el corazón: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y que esa proclamación nos lleve a vivir de acuerdo con su voluntad, a abrazar la cruz con fe, a caminar con Él hasta la vida eterna. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.